Hola, bienvenido a la primera clase de este curso de nuestra área de crianza, que es el primer curso de esta serie de tres cursos que lleva por nombre Padres Pastores. Y esta primera clase se llama Introducción. Y quiero comenzar dándote un dato muy interesante y muy triste y preocupante, y es que de los 10 a los 12 años, una gran cantidad de niños ya se han ido de su casa. No estoy hablando físicamente, pero hablamos de niños que a la edad de entre 10 y 12 años han abandonado de forma real a mamá y a papá como una autoridad o como un punto de referencia para sus vidas. Vivimos en una cultura que se ha extraviado del camino con respecto a la crianza. Nos falta dirección. ¿Por qué? Hay muchos problemas que han provocado esta situación, pero la realidad es que muchas personas tienen hijos, pero no quieren ser padres. Es triste ver papás, ver mamás a veces en algunos lugares públicos que se nota que los hijos son una carga, que se nota que los hijos no estaban incluso dentro de sus planes y tristemente el mundo ha convencido a estos padres de que necesitan saciar su sed personal, esto de buscar su realización personal y tristemente los niños para ellos son un impedimento para saciar esa necesidad de lograr sus metas personales. Y esta es la razón de que muchos padres pasan muy poco tiempo con sus hijos, bajo la idea equivocada de que es mejor el tiempo de calidad que la cantidad de tiempo. Y los papás hoy han abandonado la autoridad que Dios les ha dado. Ya no es culturalmente aceptable que papá sea el jefe de la casa. Ya no es culturalmente aceptable que mamá ya no hace obedientemente lo que papá dice. Los niños crecen en ese clima y comienzan a causar desorden en la escuela, ya no piden permiso para hablar, ya no les da miedo llevarle la contraria a sus padres, incluso frente a otras personas, y no aceptan un papel de sumisión y obediencia. Por oscuro que parezca el panorama, esta situación tiene remedio y tiene solución. La Biblia nos presenta un cuadro verdadero y completo de los hijos, los padres, la familia, los valores, la formación, la disciplina, etcétera, y todo lo que necesitas con el fin de ser equipado para la tarea de la crianza. La tarea es multifacética. La tarea de la crianza tiene muchas aristas y tiene muchos puntos de vista y tiene que ver desde que tú seas una buena autoridad, pastoreando a tus hijos para que ellos puedan entender quiénes son y entender su rol en el mundo. Así es que tú tienes que mantener el evangelio visible a tus hijos para que el día de mañana ellos puedan, por voluntad propia, vivir bajo el gobierno de Dios. Así es que todo este curso tiene que ver con qué dice la Biblia acerca de tu papel como autoridad. Y ese es el primer punto que quiero tocar, el punto de la autoridad. En la creación de Dios, en el diseño de Dios, Dios llama a sus criaturas a vivir bajo autoridad. Esa es una realidad. Él es nuestra autoridad, la autoridad máxima, pero Él ha investido autoridad en personas dentro de las instituciones que Él ha establecido, por ejemplo, el hogar, por ejemplo, la iglesia, el Estado, en los negocios, etcétera, etcétera. Perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú no tienes que avergonzarte de ser una autoridad para tus hijos. Tú ejercitas la autoridad como un agente de Dios. Y esto es algo que ya a muchos papás hoy les da miedo. Pero tú debes entender lo que haces esto en nombre de Dios. Dios te ha llamado. Dios con su ejemplo te invita a ser una autoridad bondadosa. Dios te llama a ejercer tu autoridad, no para lograr que tus hijos hagan lo que tú quieres, sino para ser un servidor, una autoridad que pone su vida. Jesús nos dijo, entre ustedes las cosas no serán así. El mayor es el que más sirve. Y esa es la manera en la que se ejerce la autoridad en el reino. El propósito de tu autoridad en la vida de tus hijos no consiste en mantenerlos bajo tu poder,
sino en criarlos para que tengan dominio propio, viviendo libremente bajo la autoridad de Dios. Ese es tu trabajo. Jesús es el ejemplo de todo esto. Cuando tú como papá ejerces esta autoridad, los hijos no se apresuran a salir de sus hogares. Esto es algo muy triste, que pareciera que el día de hoy hay una prisa de los hijos por irse rápido. Las chicas buscan nomás quién las saque de su casa, los chicos aún antes de casarse ya se están yendo. Y la pregunta que yo te hago en esta clase es, ¿tú crees que alguien va a querer salir de una relación donde se siente amado y donde se siente respetado? ¿Qué hijo correría de alguien que lo entiende? De alguien que entiende a Dios y entiende sus caminos, entiende el mundo y sobre todo que está comprometido con llevarlo al éxito. ¿Sabes? Los niños no se rebelan contra una autoridad que es verdaderamente bondadosa. El siguiente punto se llama pastoreo. ¿Y por qué pastoreo? ¿Y por qué este curso se llama Padres Pastores? Porque como papás, esta es la dinámica en la que nosotros tenemos que criar, como la de un pastor que va guiando a sus ovejas. La autoridad describe la relación entre padres e hijos, ¿ok? Es esta relación entre un padre y un hijo, pero el pastoreo describe la actividad. Autoridad describe la relación. El pastoreo describe la actividad de los papás hacia los hijos. El padre, y obviamente me refiero también a la madre, por favor. El padre es la guía del niño, es el guía del niño. Y este proceso de pastoreo ayuda al niño a entenderse a sí mismo y a entender el mundo en el que vive. El padre pastorea al niño para evaluarse a sí mismo, para que el niño pueda evaluarse a sí mismo y evaluar su respuesta a la vida. El pastoreo del niño es para que él entienda no solo el qué de sus actos, sino también el por qué los hace. No solo el qué decisiones toma, sino el por qué tomó esa mala decisión probablemente. Tú no puedes enseñarle estas cosas a tu hijo solamente por medio de la instrucción, de darle instrucciones, de ponerle mandamientos o ponerle límites. No alcanza. Tú debes guiarlo por un camino de descubrimientos. Debes pastorear sus pensamientos. Debes ayudarle a descubrir el discernimiento y la sabiduría. Entonces, el pastoreo es una interacción mucho más amplia que simplemente decirle a tus hijos qué hacer o qué pensar. Esto va a requerir la inversión de tu vida completa en tu hijo, en una comunicación abierta y honesta para que tu hijo descubra el significado y el propósito de la vida. No es sencillamente la dirección, sino una dirección en la cual existe una apertura de ambas partes, dispuestos a compartir la una con la otra. La Biblia lo dice de esta manera en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Pregúntate tú en este momento, ¿qué tipo de compañía eres para tu hijo? ¿Eres una persona sabia que si tu hijo se junta contigo se va a hacer sabio? ¿O eres un necio y tu hijo se va a meter en problemas porque se junta contigo? Entonces, la crianza es pastorear el corazón de los hijos en los caminos de Dios con sabiduría. Este punto es muy importante porque tiene que ver con todo este curso, la centralidad del Evangelio. ¿A qué me refiero? A que el enfoque central de la crianza es el Evangelio. ¿Qué significa esto? No solo necesitas dirigir la conducta de tus hijos, no debes preocuparte solo de lo que hacen, sino de las actitudes de sus corazones. Tus hijos necesitan comprender no solo el qué externo de lo que hicieron mal, sino el por qué interno de lo que hicieron. Esto es muy importante. El 98% de los papás se preocupan de lo que hicieron sus hijos. Ya le pegó, ya le quitó, ya le dijo,
etcétera, y solamente regañan conductas. Sin embargo, todas las conductas que tus hijos tienen son el resultado de una razón interna dentro de su corazón. Tú como papá, tú como mamá, necesitas ayudarles a ver que Dios obra de adentro hacia afuera. El propósito de tu crianza, escúchame bien, no es tener hijos bien portados, que no te avergüencen frente a tus familiares. Tu meta no es tener hijos que se porten bien. Tus hijos necesitan saber por qué pecan. ¿Cuál es la razón interna que los llevó a pegarle a su hermano? ¿Cuál es esa maldad en el corazón que lo hace tomar esas malas decisiones? Entonces tienes que ayudarle a saber por qué lo hace y cómo reconocer los cambios internos que van sucediendo en su corazón. Entonces todo hijo tiene que asimilar el Evangelio. Y ahorita vamos a hablar de Evangelio y a definir qué es. Durante todo este curso vamos a estar hablando de eso se trata. Pero tus hijos tienen que asimilar de qué se trata el Evangelio. Cada hijo que vive en un hogar cristiano en algún momento, escúchame bien, se va a cuestionar lo que el Evangelio afirma y va a determinar si abraza su verdad o no. Tu hijo en algún momento se va a cuestionar lo que la Biblia dice y va a decidir si abraza esta fe o no. Entonces tú y yo tenemos una oportunidad maravillosa de ayudar a nuestros hijos a investigar todas sus preguntas acerca de la fe. Escúchame bien, no le tengas miedo a las dudas de tus hijos respecto a la fe, porque la palabra de Dios es robusta. La palabra de Dios y la fe cristiana pueden resistir el escrutinio más minucioso y honesto que un ser humano pueda tener. Durante siglos las personas han cuestionado la palabra de Dios. Durante siglos han intentado desmentirla y avergonzarla y no han podido. Escúchame bien, no todos tienen la obligación de hacer todas las preguntas, pero cada persona tiene la obligación de hacer las preguntas que tiene. Es decir, tu hijo va a tener preguntas y tiene que tener la confianza de expresarlas. Y sobre todo, tú tienes que estar listo a, quizás no a responderle, porque no sabemos todo, pero sí a decirle, ok, vamos a investigar y vamos a orar y vamos a buscar las respuestas a estas dudas que tienes. Créeme que la palabra de Dios se sostiene y se defiende por sí sola. Y todo este proceso nos va a llevar a un momento precioso en la vida de tus hijos y es la mutualidad como pueblo. ¿De qué estoy hablando? El objetivo es que llegue el día en que tus hijos compartan nuevas ideas sobre ellos mismos y lo que significa conocer a Dios más allá de meras teorías. Si tú haces bien tu trabajo y lo llevas navegando cada una de sus dudas, va a llegar un momento en el que ya no le vas a estar enseñando, ya no lo vas a estar instruyendo, sino que, escúchame bien, va a haber un momento en que tú y tu hijo van a estar compartiendo la bendición de ambos conocer a Dios. De eso hablo con este término de la mutualidad como pueblo, de ese día en el que tu hijo ya maduró, en el que tu hijo ya afirmó su fe. Y obviamente va a haber puntos en los que piensen distinto. Sin embargo, van a poder compartir. Entiéndeme, tú ya no le vas a estar enseñando. Va a haber momentos en que tu hijo te va a estar enseñando cosas a ti que quizás desconocías, puntos de vista que no habías pensado. Qué hermoso, ¿sabes? Yo recuerdo con mucho cariño esos momentos en los que debatía con mi papá acerca de temas bíblicos. Y había cosas en las que no nos poníamos de acuerdo, pero siempre debatíamos en amor, en armonía, y era súper increíble poder tener esta dinámica de ambos sabernos hijos de Dios, ambos sabernos en el mismo camino y podernos acompañar el uno al otro. Entonces, todo este asunto de la crianza, mi estimado amigo,
Se trata de llegar al corazón de la conducta. No estamos hablando de cuidar el exterior y cuidar las apariencias, porque eso es religiosidad. Jesús detestaba la religiosidad, esas personas que solo se preocupaban de apariencias. A Jesús, a Dios, le interesa el corazón de la conducta de tus hijos. Proverbios 4, versículo 23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Es muy importante. Las escrituras nos enseñan que el corazón es el centro del control de la vida. Por lo tanto, la vida de una persona, la vida de tus hijos, va a ser el reflejo de lo que es su corazón. El corazón es el manantial de donde fluyen todos los asuntos de la vida. La conducta de una persona, la conducta de tu hijo, tu conducta, es una expresión de lo que más hay en tu corazón. Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesús mismo lo dijo de esta manera. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. ¿De dónde surge todo esto? De adentro del corazón de la persona. Lo que tus hijos dicen y hacen es un reflejo de lo que está en sus corazones. Y esto nos lleva de nuevo a la conclusión de que la conducta, lo que hacen, no es el asunto fundamental de la crianza. No cometas el error de la mayoría de los papás de toda la historia de la humanidad que se enfocan en que el niño se porte bien. No, no, no. Lo importante es lo que está ocurriendo adentro en el corazón, esas cosas, esos procesos que no se ven. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de control de la vida. Muchos papás se distraen con la conducta y es fácil entender por qué. De hecho, lo que nos avisa, la alarma de que hay que disciplinar a los hijos es la conducta. El mal comportamiento es una alerta que te dice algo está saliendo mal. Y la mala conducta de los hijos nos irrita, nos llama la atención y se convierte en nuestro enfoque. Que no se porte mal y haces de la meta de tu vida que no se porte mal. El problema es que las necesidades de tu hijo son mucho más profundas que simplemente su conducta desagradable. Su comportamiento no surge sin causa, su comportamiento no nace de la nada. Un cambio en la conducta que no proviene del corazón no es recomendable. Escúchame, de hecho es condenable. Ay, quiero hacer énfasis en eso. Si tú logras que tu hijo cambie su comportamiento, pero obligado desde el exterior, lo estás dañando. Porque en el momento que tú no estés, se va a destrampar. De hecho, esto es justo lo que Jesús condenó de los fariseos. Ellos le habían honrado de labios, de afuera, de dientes para afuera, decimos en México. Pero sus corazones estaban lejos. Jesús los reprendió y los amonestó como personas que lavan un vaso por fuera, les decía, pero por dentro lo dejan totalmente sucio. Y muchas veces eso es lo que hacemos con la crianza. Demandamos un cambio en la conducta de nuestros hijos, pero no tratamos con el corazón que impulsa esa conducta. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos demandar una conducta apropiada, sí. La palabra de Dios lo demanda, pero no podemos quedarnos satisfechos dejando las cosas simplemente en ese nivel. Debes entender y debes ayudar a tu hijo a entender la manera en que su corazón ha producido una conducta torcida. ¿Cómo se perdió el corazón para producir esa conducta? Ahí estamos viendo que lo que hacemos y lo que decimos nace del corazón. Vamos a poner un ejemplo. Niños que están jugando y de repente
comienza una pelea a causa del juguete, a causa del iPad, del celular. ¿Y cuál es la reacción clásica que como papás tenemos? Están peleando, ya, 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 ya. Y lo primero que decimos es, ¿quién lo tenía primero? ¿Lo has hecho? Están peleándose por el juguete, por lo que sea, y nuestra manera de arreglar el asunto es, ¿quién lo tenía primero? Escúchame bien, esta respuesta, esta reacción no toma en cuenta el corazón. Tiene que ver solamente con un asunto de justicia. Y la justicia va a trabajar en favor del niño que es más rápido en agarrar el juguete. Pero cuando miramos el asunto en términos del corazón, las cosas cambian. Porque ahora no se trata de quién lo agarró primero y ser justo en ese sentido, sino ahora tienes a dos niños que los dos están equivocados, porque los dos están mostrando envidia y los dos están mostrando egoísmo, el uno contra el otro. A esto me refiero con que las actitudes del corazón dirigen la conducta. La disciplina tiene que tratar con las actitudes del corazón. Y tiene que tratar con las actitudes como el centro del asunto. Y cuando tú comprendes esto, esto hace maravillas en la vida de tus hijos. Hace maravillas en la disciplina porque enfoca el corazón como el centro del asunto, no solamente la conducta. Enfoca la corrección en cosas más profundas que simplemente un cambio de conducta. Entonces, la tarea fundamental de nosotros como papás es pastorear el corazón de nuestros hijos. No me voy a cansar de hacer énfasis en que el enfoque no es la conducta, sino en el corazón. Entonces, en todo este curso vamos a ver la perspectiva bíblica de la crianza, nos vamos a enfocar en los objetivos de los papás y vamos a considerar los métodos de formación, tanto bíblicos como los que no son bíblicos, siempre con el tema central del pastoreo del corazón. Así es que te animo a continuar, te animo a descargar las tareas que son las que van a hacer que apruebes este curso. Cada semana, cada clase corresponde una tarea que puedes descargar aquí abajo de este video o a los lados y la tienes que responder, entregarla en el stand del instituto, en Manantiales, en el lobby, cada domingo al final de la reunión, como siempre, como en todos los cursos, y te animo a que termines. Este curso es extremadamente práctico, extremadamente útil, así es que por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana para la clase número 2.